El próximo 1 de mayo se va a realizar una nueva edición del tradicional acto por el Día Internacional de los Trabajadores. Bajo la consigna para seguir conquistando derechos, va a realizar su acto el PIT-CNT y en este marco recibimos a su presidente, Fernando Pereira. Buenos días, bienvenido. Un placer estar con ustedes como siempre. Bueno, ya se dieron a conocer un poco cuáles van a ser las principales temáticas a abordar. Realmente no sé si preguntarle, comenzar la nota por eso o por la interna del PIT-CNT y esta polémica que se ha dado con la selección de oradores y que ha acaparado la atención. Sí, las polémicas son genuinas, son legítimas. Las mayorías en todos los organismos tienen la decisión de hacer una propuesta y así se hizo. Esta no es una mayoría exigua, como se dice. 59.18% de las centrales es la mayoría. Yo diría, ¿cuál organización tiene esta mayoría? Que alguien me traiga otra. Entonces, no es que no se escuchen las minorías, es que en esta ocasión se entendió que era pertinente invitar para ensanchar la base social del PIT-CNT a la intersocial feminista. Fue una discusión sensata sobre una posición que pretendía que hubiera, propuesta por SINTEP, ¿no?, que hubiera una oratoria paritaria, pero los dos miembros de la central, y otros que sosteníamos que era mejor ampliar esa base de sustentación e ir a la intersocial feminista, que incorpora varias decenas de organizaciones que están trabajando en el tema y que para mi gusto es un tema que nos ha hecho una militancia que le ha hecho bien al movimiento obrero, para cambiar incluso sus estructuras. Pero son debates genuinos, después todo lo demás es parte del juego político que siempre se desarrolla, ¿no? Para mí no es nuevo. Laudado eso en la interna, ¿no molesta posteriormente? Y yo me molesto por muchas cosas, pero después no me olvido que soy el presidente. Capaz que si hago un libro después de que deje de serlo, digo cosas indebidas, pero todos tenemos cierta responsabilidad y a mí me toca una. También defender la unidad y la verdad en el movimiento sindical. Acá no hubo veto a nadie. Los vetos se dan cuando una mayoría es desentendida por la autoridad. ¿Y por qué el grupo de Ripoll, que forma parte del PIT-CNT y que también está liderado por José López, dice una y otra vez que sí hubo veto a su participación? Y eso hay que preguntarle a ellos. No hay ningún fundamento. Si usted dice, hay un parlamento que resuelve. Bueno, el parlamento resolvió por mayoría. La minoría cuestionará la decisión. Lo que no se puede decir que hay una decisión antidemocrática. Acá decide una mesa representativa. La mesa representativa laudó por mayoría. No se puede decir que hay un veto. ¿Está quebrada la interna del movimiento sindical? Esto es un episodio menor en relación a otras polémicas de la central, muy menor. Y muy menor, y para mí es un tema que ya terminó, por eso no estoy ahondando en la diferencia. Porque en todo caso, la diferencia es de corte ideológico. Digamos, por ejemplo, si usted me preguntara, ¿le da lo mismo que ganar el PSOE que el PP en España? Yo le digo que no. ¿Y? ¿Pierdo la independencia? ¿Me va a dar lo mismo que gane el Partido Socialdemócrata en Alemania que el partido de derecha, de la ultraderecha, de la que se define como nazista? No me da lo mismo. ¿Eso quiere decir que yo pierda la independencia? 60 paros en 14 años en gobierno del Frente. Los invito a ustedes que son periodistas especializados a consultar a la Universidad Católica. Y los invito a una segunda cosa, a buscar en América Latina otro país que con gobierno de izquierda, de derecha o de centro haya hecho esta cantidad de medidas. Esto es independencia. La práctica concreta, cuando se logran avances concretos, cuando yo le puedo decir al trabajador mirando la cara, hoy tenés una ley que te protege la salud en el trabajo y que bajó 40% la accidentabilidad. Pasamos de 50.000 accidentes a un poquito más de 30.000 y pasamos de casi 50 víctimas por año a 15. Yo lo puedo mirar a la cara y le puedo decir, hoy tenés negociación colectiva y el 30 de abril va a haber Día de Trabajador Rural y tienen 8 horas. Y es verdad que en muchos campos nos cumplen 8 horas. Pero todas las leyes tuvieron un comienzo que después se van cumpliendo a la medida que los sindicatos van tomando forma. Si usted va al Museo del Anglo, usted ve que la ley de 8 horas es de 1915 y los trabajadores del Anglo trabajaban 16 horas, descalzos. Vaya y mire la foto. Y hay un almanaque ahí que decía, un almanaque del 42 que decía huelga. ¿Para qué? Para cumplir con las 8 horas. Es decir, en la medida que las organizaciones van tomando fuerza, van ganando derechos. Yo le puedo mirar a un trabajador a la cara hoy y decirle, mire, ¿sabe qué? Hoy usted tiene libertad sindical. No lo van a echar como lo echaban antes por hablar en un acto 1 de mayo en su día libre. Y estas cosas no se lograron por el Espíritu Santo, más allá de la creencia de cada uno. Se lograron porque hubo un movimiento sindical que tenía objetivos claros. Y también es verdad que se logró porque se encontró del otro lado sensibilidad para ir en dirección de estos cambios. ¿Decir esto es perder la independencia o decir la verdad? Tal vez lo que llame la atención, Fernando,
digo, llame la atención porque no estamos acostumbrados, que uno siente como que se pasó la raya de lo políticamente correcto. A ver, todos sabemos que nos manejamos con cánones de lo políticamente correcto. Yo entiendo, acepto y voy a creer en la sinceridad del debate sobre el integrar oradoras mujeres en el... Pero creo que también es una creencia de Humberto, que también a veces es impulsado, presionado por el entorno y por lo que queda políticamente correcto realizar en determinado momento. Puede ser así o puede no ser así. Lo que a uno le llama la atención es cuando se sale de lo políticamente correcto y por mencionar algo para ser gráfico, Ripoll sale hablando de viajecitos a Cuba o de situaciones, es decir, en eso siento que hay una diferencia en el debate interno que se da en el PIT-CNT, en el que veo que sí, desde la dirigencia, desde la presidencia, etcétera, etcétera, se ha mantenido otro discurso, pero que no estamos acostumbrados, que dentro de la unidad que mantiene el PIT-CNT se salga con una nota tan disonante en la que se me da a entender de que hay un tufillo a ciertas cosas raras. No sé si compartís la expresión de lo que me deja a mí como ciudadano de decir, epa, ¿qué pasó? Ahora, ¿cuál es el viajecito? Vamos a analizarlo bien. Es la participación del Uruguay en la OIT, en Ginebra, que precisamente va a discutir la denuncia de los empresarios. ¿Y por qué se propone el nombre de Ferreira? ¿Para cambiarlo por oratoria? Insisto, hay mayoría absoluta en la mesa representativa, democráticamente elegida por el Congreso. No precisamos hacer canjes, ¿me explicás? ¿Me explico? Ahora, ¿por qué se pensó en Fernando Ferreira? Porque sí. No, porque Fernando Ferreira, que es dirigente de la FOEB, tiene 20 años o más de negociación colectiva en el sector. Tiene 20 años o más en la rama de la alimentación. Conoce notablemente la normativa en materia de legislación laboral, la nueva y la anterior. Conoce qué procesos ha defendido el Uruguay. Entonces, digamos, teníamos un compañero con todas las potencialidades para un año que es posible que el caso uruguayo entre en la OIT. Esto parece ser el cambio de un viajecito. A mí, la verdad que es de las cosas que más me ofenden. Yo llevo 30, bueno, con algunos de acá me conozco hace 30 años. 30 años. Fíjate, jugaba al fútbol, como bien dijo Humberto, corría por la punta. Tuve 30 años, solo fui a Cuba una vez, 5 días. ¿No? Entonces, digamos, parecería que todos los dirigentes vivimos en Cuba, ¿no? Porque si se da esa idea, después anda a desatarla. Porque no es verdad, porque el pasaporte lo puede demostrar, pero anda a desatarla. Y a la OIT hemos sido consistentes en que fueron compañeros siempre especializados en la materia o que si mira el tema internacional. Como van también los empresarios, ¿no? Como hacen los empresarios, pero preguntarle a los empresarios, instancias. no me preguntes a mí, preguntarle a los empresarios cuántas horas trabajamos en Ginebra los que vamos por los empresarios, por el gobierno y por los trabajadores. Pues la gente también debe pensar que es un enorme paseo, de 12 a 14 horas. De 12 a 14 horas, incluyendo los sábados. El día libre se podría decir que es el domingo y hay muchas veces que se cita comisión por lo menos de mediodía. ¿Y sabe por qué no se utiliza todo el domingo? Porque les hacen paro los que traducen que no aguantan más, ¿no? Claro, llega un momento que no aguantan más, dice, esta jornada de laburo no, es irresistible, ¿no? Entonces, de alguna manera, estos viajes no son viajecitos. Es la esencia misma del sindicalismo internacional. Entender el internacionalismo y el tripartismo es entender el movimiento sindical en el mundo. Uruguay es muy chiquito en el mundo, pero en la OIT, cualquiera de ustedes puede saberlo, es un país hiper respetado. Este es un año particular, un año especial, año de elecciones, donde, bueno, en función de quien resulte vencedor de las elecciones, tendrá determinado tipo de orientaciones hacia el área del trabajo, creación de puestos de trabajo, la regulación en cuanto a las relaciones laborales, negociación colectiva. Particularmente el 1 de mayo va a mostrar al PIT-CNT enfocado hacia las elecciones. ¿Van a proponer el 1 de mayo algo hacia los candidatos? Sí, es un año electoral. Nosotros defendemos la democracia y el acto electoral como central para toda la sociedad, incluyendo los trabajadores uruguayos. Nosotros no somos personas que miran el acto electoral como si fuera el acto electoral de otra parte, del planeta o de otro planeta. Es un acto electoral democrático, donde el que gane va a gobernar el país y nosotros lo vamos a respetar. Como le hemos dicho a cada candidato que ha ido a la central sindical, el que gana, gobierna.
Y el movimiento sindical ese es su trabajo, defender a los trabajadores. Porque cuando se dice el movimiento sindical se coloca como escudo del gobierno, el gobierno tiene el gobierno para defender y sus bancadas. ¿Para qué está el movimiento sindical? Para defender a los trabajadores, pero un poco más, para tratar de ser escudo de los más débiles, para tratarlo. Y en ese caso tenemos que decir dónde está la mayor debilidad. Tenemos 17.2% de los niños menores de 6 años en situación de pobreza, 1 de cada 5. Vamos a trabajar sobre los niños de pobreza. ¿Con qué presupuesto? Que los candidatos digan. Porque de lo contrario, el futuro no va a estar hipotecado por la discusión presupuestal de la educación o de la salud o de la vivienda. Va a estar porque esos niños no van a tener posibilidades de origen. Cuando la Constitución dice, Héctor Rodríguez se lo preguntaba en la década del 60, todos somos iguales ante la ley sin ninguna distinción que los talentos y las virtudes. ¿Esto es verdad? ¿Esto se cumple? ¿Tienen las mismas posibilidades ante la ley el que está en un contexto desfavorable, el que tiene problemas de educación, el que no ha podido acceder a la salud, el que tiene una vivienda sin baño, que nuestros hijos? ¿Tienen? ¿Y si no tienen? ¿Ahí no hay una parte de la pelea por el derecho? Si hay varias decenas de miles viviendo en asentamientos, y yo entiendo que hay medidas paliativas, incluso de organizaciones sociales que se matan, pero la pregunta que siempre nos tenemos que formular es, ¿eso mejora mucho la circunstancia de la vivienda actual que tienen? ¿Pero nosotros querríamos que nuestros hijos vivieran en esas viviendas? Porque si no nos preguntamos así, entonces decimos, para los pobres está bien una casa de postes, pero nosotros queremos vivir en una casa que tenga todos los servicios. ¿Y esto dónde está la igualdad? Entonces hay una pelea que es central. Tenemos 10.000 presos, que todo el mundo propone cosas, ¿no? Ahora, vos los mirás, vas ahí, hablás con ellos, son jóvenes y pobres. ¿Vamos a hacer algo concreto para invertir en educación, en salud, como lo han planteado la organización Nada Crece a la Sombra, como lo plantea los GRIT desesperadamente Juan Miguel Petit, como lo plantean organizaciones de derechos humanos que dicen no se puede construir una rehabilitación si no se dan condiciones mismas para la misma? La defensora de oficio. 11.700 de la semana pasada. Exacto, la defensora de oficio. Todos jóvenes, porque decimos los jóvenes de INISA que están presos. Los mayores de los penales que están presos son apenitas más grandes. Son lo que en tu casa le llamás mi niño, mi hijo, chico, y todos esos apodos que tenemos para niños de 20, 21, 22. No es que no sean hombres, es que también los ves con esa carga de subjetividad de la juventud. Y si Uruguay está encarcelando, igual que otros países de América Latina, pobres y jóvenes, es que no somos todos iguales ante la ley. Es que no tenemos las mismas posibilidades. Es que no hemos tenido las mismas igualdades de origen. ¿Propuestas en esa dirección han Muchas. recabado algunas de parte, lo ven en la campaña? El otro día, mira, leía a la defensora de oficio decir que ella apasionadamente sentía que había que defender al preso, digamos, al delincuente joven, con la misma profesionalidad que el mejor estudio jurídico. Y que eso con la cantidad de abogados, de defensores de oficio que tiene, no se puede dar. Y que entonces alguien que estaba procesado en Uruguay, dependiendo del origen que surgiera, iba a tener diferencias de atención a la justicia. Y hay que hacer propuestas concretas. Algunas se van a formular. ¿Que haya propuestas concretas en la campaña? Bueno, la campaña recién empezó. Yo en el tema empleo creo que es la campaña del bolazo, pero con el tiempo van a ir, pienso yo, acordándose los discursos. Por ejemplo, ¿El bolazo porque los 100.000 puestos de trabajo de Sartori es un bolazo o por qué? No, Sartori no ha dicho cómo. Yo ese día declaré, mire, en Uruguay ya hubo 2 periodos que se construyeron 100.000 puestos de trabajo. El primer gobierno de Vázquez y el primer gobierno Mujica. Ahora, ¿cuál es la coyuntura que se daba? Una coyuntura favorable desde el punto de vista internacional, en los precios de los commodities. Una coyuntura muy favorable en la inversión extranjera y nacional en el Uruguay. Una circunstancia de empleo como nunca. Y entonces, claramente, así se dio creación de empleo genuino en muchas áreas de la producción. Que incluso muchos de esos puestos de trabajo se perdieron. No hay que olvidarse que se generaron en 11 años unos 300.000 puestos de trabajo. Ahora se perdieron 47.000. Y estos 47.000 no nos tienen que prender luces amarillas a todos, porque resulta que hablamos de las cosas como que van a suceder, pero cuando suceden nos impresionamos. Decimos, viene un cambio tecnológico que tiene que ver con una revolución denominada 4.0 que va a cambiar el trabajo de cabo a rabo. Ya se está cambiando. Pero esto le iba a decir. Ya hay No es supermercados el que están futuro, sin cajeros. es ahora. Si va al agro, mira una trilladora actual en el agro.
o lo que le llaman el mosquito, o las máquinas de última generación, o las cosechadoras. Mírenlas, no tienen nada que ver con las herramientas del pasado, son herramientas de hoy. Si Uruguay tiene el nivel de productividad de arroz que tiene y que lo compara a nivel mundial, no es porque sí, es porque se invirtió en tecnología y en conocimiento para esa tecnología. Por ejemplo, si uno piensa hay cosas para hacer, ya algunas se están haciendo. Hay un convenio entre el INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y la Cámara del Software para formar en 2 años 2.000 trabajadores especializados. Todos van a salir con empleo, porque es una rama de actividad que tiene pleno empleo y capacidad de seguir creciendo. Desempleo Entonces, cero, es un sector de desempleo cero. pero además con perspectiva de poder tomar nuevo personal. Bueno, casos como estos son los que hay que analizar para que el cambio tecnológico no digamos estamos perdiendo puestos de trabajo, porque es verdad, si hay una cajera, si hay una caja sin cajera, es que hay un puesto de trabajo que se perdió. Si vos te empezás tu propio trabajo, además de estar trabajando gratis para el supermercado, se perdió un puesto de trabajo. Ahora, estas cosas las decimos como que van a suceder y cuando suceden nos sorprendemos. Pero el cambio tecnológico lo puede ver en la construcción, en cada área de trabajo donde pise. Y entonces acá viene la discusión. Si va a haber ese cambio de trabajo, ¿no será una discusión interesante, tripartita, entre empresarios, trabajadores y gobierno? ¿Cómo se construye trabajo en la era de la transformación tecnológica? ¿Cuáles son los nichos que el Uruguay puede explorar? ¿Cuál es la matriz productiva diversificada a la que aspiramos los uruguayos? Porque esos trabajos después van a tener que tener una educación formal y una formación profesional, y si no, no vamos a llegar a ellos, compañeros. Es así, tenemos un problema. Los puestos de trabajo que se van a generar, los futuros puestos de trabajo, van a tener mayor exigencias desde el punto de vista educativo. Para muchos de ellos, educación terciaria. Por eso me parece fantástico lo que hace UTEC, que no solo por la descentralización o lo que hace la universidad, que discutir las profesiones del futuro. Claro, que ¿En qué vamos a trabajar? Cada vez está más amplia esa brecha entre quien tiene una capacitación y y quien tiene una muy buena capacitación y quien no la tiene. Es decir, aquella historia del trabajador, del oficio y todo lo demás que todavía en algunos ámbitos sigue rindiendo, cada vez vemos que va desapareciendo más. Pero claro, el acceso a esa educación no es del todo fácil. Acá volvemos a la viejo y manido tema de que no logramos retener a nuestros chiquilines, a nuestros jóvenes, a medida que se va haciendo más exigente la educación, y entonces estamos inmersos en este problema. Ahora, por ser un año electoral, Fernando, uno siente que también como que hay que tener cuidado a la hora de pegarle al gobierno, si es que hay que pegarle en algún sentido, porque existe un ánimo general, o por lo menos uno lo siente, de que todos estamos preocupados por estos cierres de empresas, estas idas de trabajadores al seguro de paro. Y tengo que decirlo, el presidente de la República en una de sus últimas declaraciones, cuando le preguntaron sobre las empresas que cerraban, tuvo una manifestación política que fue: empresas cierran y empresas abren. Y todos los que conocemos desde la cortina política para adentro, sabemos que el presidente nos puede salir a decir, sí, la verdad que estamos preocupadísimos porque se están yendo del país, porque estamos en un año electoral, pero realmente desde el PIT-CNT, ¿qué se ve como termómetro de lo que está pasando con empresas que cierran? ¿Es realmente lo que nosotros sentimos o no mueven la aguja y es como dijo el presidente, empresas cierran y empresas abren? No, algunas mueven la aguja. Digamos, yo no me puedo hacer, si pierdo 50 trabajos en el sector químico, pierdo 50 trabajos industriales. Entonces, obviamente que me tengo que preocupar. Si una empresa se va de la peor manera, como Fleischmann, claro que me tengo que preocupar. Y si no me preocupara, no sería dirigente sindical, estaría en otra actividad menos estresante que esta. Francamente, estaría en otra cosa. Ahora, ¿cuáles son las políticas que pueden generar nuevas inversiones? Porque también es verdad que hay otras empresas que se abren, yo no las voy a nombrar porque después no te van a pagar los avisos que yo voy a hacer, pero algunas van a estar tan vinculadas al comercio, otras están vinculadas a la alimentación, se pueden ver en la Rambla Montevideo, se pueden ver en alguno de los shoppings, se pueden ver en el centro de Montevideo. El problema es si la construcción de empleo va a compasar a la búsqueda de uruguayos que están buscándose empleo. Y hoy estamos con problemas. Y me parece que no admitirlo sería necio. Ahora, para esos problemas, ¿cuáles son las soluciones? Entonces, le planteamos a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industria y al Gobierno la posibilidad de tener un diálogo tripartito en materia de empleo, que nada tuviera que ver
con la discusión salarial, que estuviera alejado del Consejo Salario, para poder discutir la preocupación número 1 que tiene el movimiento sindical y particularmente la que tenemos también nosotros, que es trabajo y trabajo decente. Por ejemplo, nos tenemos que preocupar, ¿las tercerizaciones se están usando bien? ¿El Estado la está usando bien? Hay una iniciativa para desterciarizar. Pero miren el desastre. En la bancada del Frente Ustedes me dicen, hay que tomar el consumo de OCE. ¿Y por qué lo tiene que hacer una empresa privada el toma consumo de OCE? Es un trabajo permanente, El ¿no? Estado es uno de los principales Es el contratantes principal. de la tercerización. Entonces, ¿cómo después va a exigir regular si desregula? Contrario a la política 2005, en el 2005 7.000, 8.000 trabajadores que tenían circunstancias irregulares entraron al Estado. Ahora, claro, si lo utilizamos como variable de ajuste de achicar costos, bárbaro, pero la vida del trabajador, ahí estamos construyendo un trabajo decente. Cuando se va a mirar la... justamente es la inversión que se hace en funcionarios, en el ámbito público y privado. Le sale más barato tener personal terciarizado que en planilla. Pero un día va a salir más barato que esa tercerizada contrate otra tercerizada y un día va a salir más barato y cuando quieras acordar sos Paraguay. El trabajo ¿Querés vivir en Paraguay? Precario. Eso te tenés que preguntar. ¿Ustedes quieren vivir en Paraguay? No, yo no. Las empresas dicen que termina siendo inviable, si no, no pueden funcionar. A ver, las empresas públicas no pueden decir que son inviables. No, me refiero El Estado no puede decir que es inviable. Y las empresas privadas, si contratan y cumplen con las reglas y con el salario mínimo, no deberían tener ninguna diferencia. El problema es que se utiliza ese instrumento simplemente como instrumento desregulador. Y es un instrumento válido, porque en los medios de comunicación contratan a los periodistas como empresas unipersonales. Y nadie dice nada, porque capaz que después no me entrevistan más. Espero que ustedes me sigan entrevistando. Pero utilizan ese instrumento como instrumento chatarra. ¿Sí o no? Y trabajan para un solo medio. ¿Están violando la ley o no? Y sí, están violando la ley. Entonces capaz que estas cosas no hay que decirlas, pero ¿saben qué? Hay que decirlas. Y el Estado tiene que jugar un papel sustancial. A propósito, antes que se nos termine el tiempo, a propósito de todo lo de Petrobras, lo que está pasando. No, bueno, pero lo que pasa son 20.000 temas que hay que preguntarle. No, es que se enraba un poco con un discurso que está presente de que los crecientes derechos laborales y aumentos salariales hacen inviables a algunas empresas. Y es uno de los argumentos que se utiliza para Petrobras, ¿no? El crecimiento y las medidas de los trabajadores terminan haciendo que la empresa decida irse. A ver, los trabajadores congelaron sus salarios 19 meses. La empresa no tiene ninguna política, como ustedes verán en los medios de comunicación, de captación de clientes para el gas. Más claro que esta empresa se quiere ir, no hay nada en el mundo. Nosotros después lo podemos disfrazar por culpa del conflicto por culpa de la política gubernamental esta. Es una política de Brasil. Va a privatizar buena parte de Petrobras y entre ellas se quiere ir de Uruguay. Por suerte ahora lo está anunciando con más claridad. Creo que va a privatizar 40.000 millones de dólares de activos. Esto te podés imaginar que no significa nada en esa ecuación. O sea, se quiere ir del negocio del gas y de la distribución de combustible. Y esa empresa está conducida en un gobierno brasilero por un loco. Yo los exhorto, si quieren, después les dejo las frases de este magnífico mandatario loco que tiene Brasil, que puede hablar de violación como un derecho, que puede hablar de los negros como un problema de Brasil, que hay que disparar y después ver. Esta es las manos en las que está el gobierno brasilero. Esto que dijo Lula ha sido un poroto al lado de lo que realmente ha manifestado en los últimos 10 años Bolsonaro. El glosario que he preparado para el 1 de mayo es imperdible. Entre Bolsonaro y Trump no sabes a quién tenerle más miedo. Pero dentro del miedo, el entreguismo que tiene Bolsonaro a Estados Unidos es tan enorme que va a Estados Unidos y le dice: usted puede entrar con su trigo a Brasil sin ningún arancel. ¿Y qué pensarían los argentinos que producen trigo? ¿Qué va a pasar con el trigo argentino? Y nadie dice nada, ¿no? Porque claro, hay gente que fue a aplaudir a Bolsonaro ahí a la frontera. Yo no sé cómo le explica eso. Hay gente que aplaudió a Macri. Lo saludó en su Twitter y hoy Argentina llega a 32% de pobreza, su inflación está disparada, la pobreza en Argentina es terrible y acá nadie dice nada. ¿Y qué va a pasar con puede esos ser lo trabajadores, mismo el neoliberalismo de Macri. ¿Qué va a pasar con esos trabajadores que mañana arrancan la huelga de hambre? Bueno, hay que tratar, y en eso estamos... Digo, porque es inexorable, en función del diagnóstico que acabas de hacer, es inexorable que Petrobras se va. De todos los negocios. Es inexorable y no tenemos que lamentarlo porque son las inversiones que el Uruguay no precisa.
la que no les importa dimensionarse, la que no le importa tener mayor criterio al cliente, la que no ha hecho una propaganda para expandirse como servicio público, la que ha dejado llegar al servicio público a las peores condiciones y a la que tiene en materia laboral una irrespetuosidad bárbara con los trabajadores. ¿El gasto no es tiene que volver al Estado, entonces? sirve. ¿Tiene que volver al Estado? Bueno, esta es una discusión. Yo parto de la base que los servicios públicos en manos del Estado, bien administrados, funcionan. Y a las pruebas me remito. ¿Antel funciona o no funciona? La banda ancha uruguaya, usted que anda por ahí de Vargas, es muy superior a la de toda América Latina y compite a nivel mundial. La telefonía celular está en niveles muy importantes. Es una empresa pública. UTE le llega 90 y pico % de los hogares. ¿En qué otros lugares del mundo? Porque dice, Uruguay es un país chico. Sí, pero hay muchos países chicos. ¿A cuáles llegamos con esta dimensión? A la última casa. ¿Y por qué llegamos a la última casa? Que llegar es carísimo. Porque lo hace una empresa pública. Entonces lo que te quiero decir es, si esta es la salida, será la salida. Pero hay que asumir rápidamente una política, porque los anuncios de Petrobras son anuncios claros, contundentes, fuertes. Ahora, claro, no podemos discutir la medida del otro día. 10 horas, 11 horas discutimos la medida del otro día. ¿Cómo actúa la empresa? 5 minutos. ¿No? Lo mismo que las ocupaciones. Hablamos de las ocupaciones como si Uruguay estuviera ocupado. Entero, completamente ocupado. Año pasado, año de Consejo Salarial, la ronda más grande, como ustedes dijeron acá múltiples veces, y la última rendición de cuentas del gobierno. ¿Saben cuántas ocupaciones hubo en el Uruguay? 30. De las 30, 15 fueron centros públicos, es decir, o liceos, oficinas de Codicen. Del sector privado, 7 empresas que cerraban y la ocupación responde a que nadie se lleve con lo que van a cobrar los despidos después, ¿no? Y 7 empresas que estaban en funcionamiento. 7 empresas ocupadas. ¿Puede ser el problema de Uruguay? No, pero discutimos sobre la posverdad. Uno escucha eso, está todo ocupado y piensa que es verdad. Y discutí sobre una cosa que no es verdad, que es muy episódica, ¿me explico? Entonces, la ocupación es una medida legítima, pero tiene que ser utilizada racionalmente. Esta es la última medida que se toma. Ahora, ¿ustedes no han visto a los trabajadores del gas tomar cientos de medidas antes de tomar esta? Entonces, que no se diga que se empezó por la última medida. Esta fue la última medida y habrá otras. Porque si no, lo que hacemos es mentirle a la gente. Ahora, esto de luchar por los intereses de los trabajadores tiene que ir de la mano de decir, las empresas dicen que no son competitivas. ¿Ustedes creen que se puede vivir con 20.000 pesos en Uruguay? No. 400.000 trabajadores ganan eso. Si para ser competitivos tuvieran que ganar 10.000, lo que pasarían es hambre. Si todavía tenemos, si hay un hogar con 4 personas y ganan el salario mínimo, es decir, en el hogar ganan 30.000 pesos, están por debajo de la línea de la pobreza. ¿Es lógico que 2 trabajadores que tienen un empleo estén por debajo de la línea de la pobreza? Entonces no dejemos de decir cosas que son disparatadas. Habrá que discutir productividad. ¿Pero usted escuchó a algún dirigente sindical que no quiere discutirla? En todo caso, habrá escuchado que tenemos problemas para que se pongan los números arriba de la mesa, para que se tengan variables para discutir el tema, para ver en qué circunstancias se discuten. Ahora, vamos a ver, también tuvimos una década y pico de crecimiento sostenido del producto a tasas que el Uruguay nunca había tenido. ¿Y esa plata dónde está? Y el 10% más rico de los uruguayos tiene 11 veces más que el 10% más pobre. Y esto se puede sustentar en una sociedad que quiere igualdad social, que quiere justicia social, que busca equilibrios. Entonces, hay discusiones que son de fondo. Y en algún momento hay que seguir grabando a los que más tienen. Yo entiendo que todo el mundo tiene que juramentar en este momento no más impuestos. Y juramentarán y capaz que hasta lo hacen. Pero si lo hacen, los pobres van a seguir siendo pobres. Y van a cargar con eso, de que los pobres van a seguir siendo pobres. Y lo peor, sin esperanza de dejar de serlo. Nosotros vamos a seguir luchando para que esto no pase. Fernando, se nos ha ido el tiempo, nosotros también propusimos un montón de temas muy grandes, todos ellos, pero el agradecimiento de siempre por la presencia, por la amabilidad para contestar todas y cada una de las No, fueron muy amables como siempre. Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT en la mañana de Arriba Gente.